Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en esta ocasión les quiero contar que vamos a hablar un poquito sobre la inmigración argentina y para hablar un poquito y para conocer un poquito más, vamos a utilizar un PowerPoint, ¿sí? Así que se los voy a compartir para que lo vayamos mirando. Bien, en este video vamos a hablar de lo que es la inmigración a la Argentina, pero antes de comenzar con esto tenemos que saber qué es una inmigración, ¿sí? Y bueno, una inmigración se da cuando las personas llegan a un país diferente del que vivían para quedarse a vivir allí, ¿sí? No es para irse de vacaciones, sino que para quedarse a vivir, para planificar un futuro, ¿sí? Para buscar mejores condiciones de vida, por eso se da. Bien. Hace mucho tiempo en Argentina ocurrió lo que era la inmigración europea, ¿sí? Y esto ocurrió en el año 1880, es decir, hace muchísimo tiempo atrás, aproximadamente 140 años, ¿sí? Y bueno, pueden observar esta imagen, miren la cantidad de gente que había y que venía, esto es una fila de personas que venían a quedarse a nuestro país, ¿sí? En nuestro país había mucho espacio y trabajo para recibir a las personas de otros lugares. ¿Por qué? Porque en Argentina recién se estaba conformando, entonces había mucho espacio, había muchos campos, habían lugares para trabajar en el campo, ¿sí? Entonces las personas venían a nuestro país para trabajar en gran parte. Bien, los inmigrantes hacían un largo viaje en barco que podía durar 30 días o más. Bien, como les decía, esta inmigración europea, Europa es otro continente muy lejos de nuestro continente, de nuestro país. Entonces, estas personas que venían en barco tenían que cruzar todo el océano para llegar hasta nuestro continente y hasta nuestro país. Entonces, por eso podía durar 30 días o más, ¿sí? Bien, las personas que venían de Europa podían ser de muchos países, ¿sí? Podían ser de Italia, de Alemania, de España y de muchos otros países de Europa, ¿sí? Que venían a vivir acá a la Argentina. Bien, miren, observen en la imagen esta, miren el barco, la cantidad de personas que traía y la cantidad de personas que ya habían bajado, ¿sí? Bien, la gente viajaba por diversos motivos, como yo les decía, no venían de vacaciones, sino que venían por diversos motivos. Uno podía ser, por ejemplo, que en sus países había guerras, o porque necesitaban un trabajo mejor, o buscaban mejores condiciones de vida, ¿sí? Entonces se venían para acá. Como ustedes pueden ver, tenemos en esta imagen un auto con mucha cantidad de bolsos y en esta imagen vemos algo particular, vemos una familia, pero no está el papá, por ejemplo, en esta imagen. ¿Y por qué? Lo que sucedía era que en ese momento lo que hacían algunas familias era que venían primero el padre acá a Argentina y cuando el papá lograba establecerse y podía tener y tenía un trabajo, entonces iba a poder a mantener a su familia, recién ahí venía el resto de la familia, ¿sí? Bien. Bueno, cuando llegaban al puerto de Buenos Aires, estas personas se dirigían al hotel de inmigrantes, que este era un hotel muy grande que recibía a las personas y como sabían que eran personas que a veces venían sin empleo, les regalaban 5 días de estadía gratis hasta que se podían acomodar, ¿sí? Y miren qué cantidad de camas había, porque obviamente tenían que compartir, no es que vivían en una casa o en un hotel de lujo, ¿sí? Era un hotel en el que se había que compartir. Y como el hotel este no daba abasto, porque era mucha la cantidad de gente que venía, algunos propietarios de casas grandes comenzaron a alquilar habitaciones que les sobraban, que tenían vacías, las empezaron a alquilar y entonces se comenzaron a llamar conventillos. Estas casas se llamaban conventillos. Em, bien, y bueno, hasta aquí era toda la información, ¿sí? Que les va a servir a ustedes para hacer la tareita de ciencias sociales. Así que les mando un beso grande y nos vemos en el próximo video.